Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos. Nos encontramos en el domingo 2 de agosto del año 2020 y somos la Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en la ciudad de San Miguel, celebrando nuestro servicio virtual número 22. Estamos muy contentos de que siempre hay personas que nos acompañan por primera vez y toman el tiempo para abrir el enlace de esta transmisión y acompañarnos en nuestro servicio de adoración al Señor. Si ese es su caso, reciba nuestra más sincera gratitud y esperamos en el Señor que cuando Él nos permita abrir nuestro local de reunión, usted sea nuestro invitado especial. También queremos dar gracias a Dios porque siempre usted, mi amado hermano, reúne a su familia ahí en su casita para que juntos podamos estar como iglesia, como congregación, adorando a Dios el día domingo, donde celebramos la victoria que Él logró en la cruz para salvar nuestras vidas. Y es que esta mañana somos muy bendecidos porque tenemos el gran privilegio de que nuestro hermano Javier Elizondo, quien es pastor de la iglesia Vida Nueva en la ciudad de Monterrey, que es la capital del estado de Nuevo León, al noreste de nuestro país hermano de México, venga para predicarnos la palabra de Dios. Nuestro hermano Javier Elizondo es esposo, o está casado, mejor dicho, con nuestra hermana Cecilia de Elizondo y es padre de 4 hijos. Nuestro hermano y su iglesia tuvieron la gran bendición, tuvieron el noble gesto de servir a nuestras hermanas que no pudieron regresar después de la conferencia en el mes de marzo, y ellos les sirvieron de una manera sacrificial y amorosa. Hermano Javier, muchas gracias para usted, para su familia y para los hermanos de la iglesia Vida Nueva que tuvieron ese noble gesto de servicio y de amor a nuestras hermanas que estuvieron allí con ustedes siendo servidas. Y en esta oportunidad quiero leer un pasaje de la Biblia que estoy seguro que se aplica a nuestros hermanos de la iglesia Vida Nueva, y es que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6 y el verso número 10, dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano Javier, Iglesia Vida Nueva en Monterrey, reciba nuestra más sincera gratitud por el amor y por el compañerismo que Dios nos concede a través de este medio. Aprovecho también, mis amados hermanos, para tratar de responder una pregunta que en los últimos días se ha hecho bastante frecuente, y es que cuando hablamos con muchos de ustedes, la pregunta que nos hacen es: hermanos, ¿cuándo va a estar abierto el local de la iglesia para celebrar cultos públicos? Y la respuesta que hemos dado es la misma que voy a dar ahora mismo. Y es que sinceramente, hermanos, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Mientras ese momento llega, queremos animarle a todos ustedes a ser pacientes, a esperar, a que podamos estar unidos en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, que llevamos a cabo los días martes y miércoles y también los días domingo como ahora. Agradecemos que usted sea comprensivo y que podamos esperar el momento adecuado para estar juntos nuevamente como una familia que somos en el Señor. Antes de darle el tiempo a nuestro hermano Javier Elizondo, quiero tomar un momento para orar. Quiero orar por aquellos hermanos que enfrentan batallas con su salud, otros batallas por pérdida de trabajo. Y no dudamos de que hay un Dios que es compasivo, que quiere y también puede ayudarnos. Así que únase conmigo en esta oración. Padre, estamos confiando de que tu mano sigue extendida para sanar a los enfermos. Tu mano sigue extendida para dar provisión, principalmente a aquellos hermanos que han dejado de trabajar, dejado de laborar por la situación que enfrentamos. No dudamos de que todo está bajo tu dominio, tú gobiernas, tú controlas, y esa es nuestra confianza, de que aquellos que tenemos toda nuestra confianza puesta en ti y en tus promesas, seremos suplidas, nuestras necesidades serán suplidas por tu mano generosa. Ahora oramos para que uses al pastor Javier Elizondo
en la predicación de la palabra y que tu palabra venga a consolarnos, a exhortarnos y a edificarnos. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos todo. Amén. En esta oportunidad nuestro hermano Javier Elizondo estará compartiendo el tema La vida de Cornelio. El mensaje está basado en el libro de los Hechos, capítulo número 10, versos número 1 al 20. Así que, hermanos, atentos con nuestras Biblias en mano y principalmente con la disposición de nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pastor Javier Elizondo, este es su tiempo para predicar. Dios les bendiga a todos. Buenos días, les saludo desde Monterrey, México. Mi nombre es Javier Elizondo, estoy como pastor en una de las iglesias de Vida Nueva acá en Monterrey, México. He recibido el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios a través de mi hermano Job, a quien estoy muy agradecido, y damos gracias por esta gran oportunidad que Él nos está dando, primero de conocerles y también de estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hoy en esta mañana quisiera iniciar primero con un testimonio, ¿verdad?, de lo que ha acontecido en estos últimos meses, porque Dios ha producido una fraternidad entre las dos iglesias y estoy muy contento por ello. Apenas fue en el mes de marzo, hace 3 meses, cuando orábamos para apoyar en las conferencias de arraigadas de Nancy Ley de Moss. Una de nuestras hijas que vive en Guadalajara nos llamó meses antes para decirnos que venía a las conferencias y que se quedaba en casa y nos invitaba a hospedar a una hermana de Guadalajara que se llama Gaby. Las conferencias iniciaron y nos involucramos en apoyar y ser bendecidos por esta gran enseñanza. Mi esposa y mis hijas junto con Gaby asistieron la semana de conferencias y Dios me dio la oportunidad de estar apoyando en el área de seguridad, y había cierta incertidumbre debido a la pandemia de COVID que se suspendieran las conferencias. Pero fue el último evento en el auditorio Cintermex que se autorizó y las conferencias se llevaron a cabo. Ahora hemos sabido que no hubo contagio en las conferencias de ninguna de las hermanas, gracias a Dios. Y todo parecía transcurrir normal, pero el cierre de la conferencia, para el cierre de la conferencia, nos enteramos que algunas hermanas de otras naciones se habían quedado varadas en los aeropuertos, o bien les había negado el acceso en sus naciones debido a la pandemia, se habían cerrado las fronteras. Ceci había estado orando por hospedar, y bueno, este deseo seguía latente en el corazón de Dios. Mi hija Eunice recibió una llamada de Guadalajara de uno de los pastores, Roberto Estupinián, que ustedes lo conocen como Chobi, que es también de allá de su tierra, El Salvador. Le pedía apoyo para hospedar a 9 hermanas de El Salvador que se habían quedado varadas en Monterrey. Bueno, queríamos hospedar, pero 9 no sonaba, ¿verdad? No sonaba sencillo. En nuestra casa en Monterrey no era posible, pero tenemos una pequeña propiedad, una quinta fuera de Monterrey que habíamos consagrado a Dios hace tiempo, poniéndola a su servicio, y nos dimos a la tarea de ir a limpiar, a conectar el gas y preparar para recibir ahí a las 9 hermanas de El Salvador. Pedimos 2 días para preparar, pero era necesario recibir a las hermanas a la brevedad para que estuvieran juntas y a la vez seguras y aisladas, para que no tuvieran ningún riesgo de contagio. Entonces, al siguiente día de que recibimos la llamada, estábamos ya recibiendo a las hermanas en esta propiedad, allá en lo que nosotros conocemos en Santiago, Nuevo León, El Barreal. Decidimos como iglesia incluirlas en nuestro chat de membresía.
Y muy pronto instituimos una reunión de oración diaria por la pandemia, la razón espiritual de la pandemia y el enfoque evangelístico de parte de Dios para que el Evangelio se estuviera expandiendo. La Iglesia Vida Nueva, conformada por varias iglesias, siendo la nuestra una de ellas, se volcó en amor para con las hermanas, ofrendando para sus necesidades, y en ningún momento menguó la harina y el aceite, como dice la Escritura, y sus necesidades personales también. Dios en su gracia suplió todo lo necesario. Recibimos apoyo de la Iglesia de El Salvador, de la organización de Arraigadas para suplir bajo la gracia. Aún la cónsul de El Salvador en Monterrey dio para la gloria de Dios. Y en coordinación con el pastor Job y los pastores de El Salvador se nos dio el privilegio de compartir la palabra de Dios, y mi esposa y yo visitábamos la propiedad allá en el Barreal para compartir su palabra. Tuvimos la Santa Cena, varios estudios de la Biblia, disfrutamos de algunas cenas muy ricas con platillos típicos tanto de aquí, de Monterrey, como también de allá de El Salvador. El testimonio de las hermanas, el hambre espiritual de las hermanas era muy notorio, y su dedicación a la oración impactaron, sinceramente, de una manera muy fuerte a nuestra iglesia. Los días corrieron rápido hasta llegar a los 70 días y más. Una hermana siempre decía +1, porque ella había llegado un día antes de que arrancaran las conferencias. Se encargaron de la propiedad, le dieron vida y reverdeció todo, y aún dio frutos durante su estadía en medio de esta propiedad. Bromeábamos acerca del melocotón que había crecido y quién se había comido ese fruto que había estado creciendo durante ese periodo de tiempo. Sabíamos que Dios abriría las fronteras, pero no sabíamos cuándo. Hasta que llegó la respuesta como en cascada, los vuelos fueron coordinados, los boletos se respetaron, todos siguiendo los conductos adecuados y respetando las autoridades de acuerdo a como nos marca la Escritura ahí en Romanos capítulo 13. La Palapa, que era otro lugarcito ahí en la propiedad, era como la iglesia. Ahí Dios mostró su gloria y nos enseñó a través de este grupo de hermanas, guiadas por Dios a través de una oración de mi esposa para buscar servir a Dios. Y hermanos, hoy hemos entendido la razón por la cual las hermanas se quedaron en Monterrey, ser de bendición, ser de testimonio para nuestra iglesia. 2 naciones, una fe, un Señor y Salvador Jesucristo. Hubo historias de todo durante este periodo de tiempo. Hubo drama porque cosas pasaron muy agradables, hubo gozo, hubo risa, pero hermanos, también hubo llanto. Sabíamos de la necesidad por la cual estaban pasando las hermanas, porque sus familias estaban allá con ustedes en El Salvador. Pero Dios mostró su gloria y sus familias unidas allá por la fe. Dios y su gloria, queridos hermanos, nos visitó aquí en Monterrey. Damos gracias por la vida de cada una de las hermanas. Damos gracias a la Iglesia Vida Nueva y a cada uno de sus miembros, porque Dios nos unió en amor a estas 2 naciones, a estas iglesias, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por ese tiempo, y este es un testimonio que estábamos muy interesados en dar delante de ustedes. Y bueno, hermanos, hoy quiero invitarlos también a un pasaje que quiero compartir con ustedes. Este pasaje se encuentra en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 20, y aunque es un pasaje largo, es interesante que lo leamos porque será de grande bendición para su vida
y para nuestra vida. Dice así la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de hablarles y de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Queridos hermanos, este es un precioso pasaje el día de hoy, en esta mañana. La vida de Cornelio nos ilustra nuestra necesidad de venir a los pies de Jesucristo. La vida de Cornelio nos ilustra esto. Cuenta la historia, una historia muy antigua, acerca de un pequeño barco pesquero tripulado por un padre y su hijo. Se alejó de la costa para realizar algunas tareas. Declinaba el día con buen tiempo, pero al llegar la noche comenzó a soplar un fuerte viento que fue creciendo hasta convertirse en un huracán. La superficie del mar creció tan furioso que azotaba la pequeña barca perdida ya en medio de la oscuridad. Totalmente desorientados, no sabían qué rumbo tomar para volver con seguridad al pequeño puerto en vez de estrellarse contra la costa rocosa. La lucha contra el mar parecía ya perdida cuando repentinamente el hijo exclamó: ¡veo la luz! Su padre miró en la misma dirección y también la vio. Poco tiempo después ambos llegaron sanos y salvos a su hogar. La luz que vieron era de una pequeña lámpara puesta por casualidad en la ventana de una casa por el hijo menor de una familia. Y desde ese día el pescador colocaba religiosamente todas las noches una luz en la misma ventana para guiar a los navegantes que pudieran estar desorientados. Queridos hermanos, así también nosotros debemos ser como faros de luz para guiar a otros hacia la salvación por la fe en Jesucristo.
Y hoy en esta mañana usted tiene la gran oportunidad de que estudiemos juntos este pasaje y ser esa luz de salvación para más personas. La doctrina de la salvación por la fe en Jesucristo y su obra de redención en la cruz es una de las doctrinas que distinguen el cristianismo. Este pasaje nos habla de la salvación y conversión de un soldado romano. Y oro a Dios que su Espíritu Santo tome su palabra y también nos enseñe el día de hoy a este respecto. Una persona cristiana y humilde iba cargando un pesado bulto de papas sobre la espalda cuando fue interrogado por un incrédulo y le dijo: ¿cómo sabe usted que es salvo? La persona humilde siguió unos pasos más adelante y luego dejó caer el bulto de papas. Entonces le dijo: ¿cómo me doy cuenta de que se me cayó el bulto de papas sin mirar hacia atrás? Sencillo, porque usted ya no siente el peso, le dijo la otra persona. Exactamente, dijo entonces él. De la misma manera sé que soy salvo, pues he perdido la carga del pecado que traía y la tristeza, y hallado perdón y paz por la fe en Jesucristo. Hoy en esta mañana usted tendrá la oportunidad de dejar esa carga que el pecado produce en la vida de las personas para obtener el perdón que solo Cristo puede darle. En este pasaje encontramos dos personajes principales. Uno de ellos es llamado Cornelio, vivía en Cesarea, y el otro personaje principal es el apóstol Pedro, que vivía en Jope, 30 millas de la ciudad de Cesarea, por la costa del mar Mediterráneo. Hoy en esta mañana yo quiero invitarlo a usted a que ponga mucha atención en este pasaje, porque hoy queremos entender que aún las personas más justas a los ojos de los hombres necesitan a Cristo como su Salvador personal. Deseamos también examinar con cuidado el proceso de conversión de este hombre, iniciando primero con los elementos religiosos presentes en su carácter, ya que la vida de Cornelio nos ilustra el camino que todo hombre debe seguir para encontrarse con Jesucristo. Y mire, en el primer punto quisiera que viéramos la condición de Cornelio. Nos ilustra la condición de un hombre que busca sinceramente a Dios. La vida de Cornelio nos ayuda para que nosotros podamos ilustrar la condición de cualquier persona que anda buscando sinceramente a Dios. Un hombre con características religiosas muy importantes. Miren lo que dice el versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces era piadoso, era temeroso de Dios, tenía buen testimonio con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, pero lo hacía siempre. Queridos hermanos, no estamos hablando de un pagano, sino un hombre temeroso de Dios, conocedor de una forma de la religión judía, pero sin ser judío. No era una persona que adoraba a Dios en secreto, sino que enseñaba también a su familia a orar siempre y daba limosnas al pueblo. Y queridos hermanos, a primera vista nos parece extraño que una persona como esta necesitara convertirse en su fe al cristianismo y con estas características. Hay personas en estos días que también son honestas en sus negocios, son honorables, son buenos maridos, son buenos padres, son generosos con sus vecinos, son generosos con los pobres, pero la Biblia dice que todos hemos pecado y que no hay justo ni aun uno. Andaba un hermano de
nuestras iglesias, por las calles compartiendo el Evangelio, predicando casa por casa. Cuando tocando la puerta salió una persona que amablemente lo escuchaba. De repente la persona le dijo: ¿qué me puede usted ofrecer que no tenga ya en este momento? Tengo una buena esposa, tengo unos buenos hijos, tengo una buena casa, tengo un buen carro, tengo un buen trabajo. A lo cual el hermano contestó: todo lo que usted tiene le sirve solo durante este tiempo y hasta el último momento de su vida en este mundo. Pero lo que yo le vengo a ofrecer, usted lo necesita precisamente para el momento que usted parta y hacia adelante. Usted necesita saber si está seguro de ir al cielo cuando muera, y me temo que no lo está. Usted necesita reconciliarse con Jesucristo. Hermanos, no debemos olvidar que con respecto a la salvación del hombre, la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y aunque Cornelio era un hombre de oración y temeroso de Dios, la necesidad de ser salvos y de recibir a Jesucristo era indispensable todavía. No solamente era un hombre con características religiosas muy importantes, sino también era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero no era salvo. Vemos a Cornelio clamando a Dios, tratando de acercarse a él bajo la ley sin conocer a Jesucristo. Él está en la misma condición en la que se encontraban los judíos de su tiempo, y cada persona de este tiempo que temen a Dios pero aún no son salvos a través de Jesucristo. Por más justa y buena que sea una persona, y por más obras que haga a los pobres, necesita escuchar la palabra de Dios y conocer a Jesucristo como su Salvador. Y bueno, hemos visto la condición de Cornelio, nos ilustra la condición en la cual se encuentran muchas personas en estos días, porque ilustra también su condición. Pero la actuación de Cornelio, punto número 2, la actuación de Cornelio nos ilustra la actuación que toda persona debe de tener. Y mire, Cornelio lo vemos buscando a Dios en oración y ayuno, dicen los versículos 3 y 4. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él está buscando a Dios en oración y ayuno. Y a él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La Biblia enseña que Dios no escucha a los pecadores, y la razón por la que esta oración es contestada es porque existe en Cornelio un deseo firme de conocerle, y es entonces que el ángel del Señor le da las instrucciones a seguir a Cornelio. Y no solamente buscaba al Señor en oración y en ayuno, sino también era obediente a la visión. Dice el versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y entonces Cornelio es obediente a la visión. Debemos notar que Cornelio no vino a ser salvo por haber visto un ángel. No se arrepintió de sus pecados por haber visto al ángel. No recibió a Jesucristo en su corazón por haber visto al ángel, sino que el ángel le dio instrucciones para hacer venir a Pedro, el cual le guiaría la salvación a través de Jesucristo. El trabajo del ángel en la conversión espiritual fue hacer que estos dos hombres se conocieran para que se complementen. El que anda buscando a Dios y el que trae el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y este es el principio de concurrencia, porque Dios en su soberanía hace que dos eventos
concurran para que se dé entonces la salvación. Y no solamente fue obediente a la visión, sino que estaba buscando el mensaje a través de una persona. No a través del ángel, sino a través de la persona, de una persona. Este posa, dice el versículo 6, en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Entonces vemos a Cornelio, no solamente siendo obediente a la visión, sino buscando el mensaje a través de una persona. Vemos aquí que Dios le ha dado al hombre el privilegio del mensaje de la salvación. Pudo haberlo dado a los ángeles, pero no fue así, sino que lo ha dado a los hombres. Queridos hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y este es un precioso pasaje que nos alienta a compartir la palabra de Dios para con otras personas. Y no solamente fue obediente a la visión, y no solamente buscó el mensaje a través de una persona, sino que preparó a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que hizo Cornelio, lo vemos en los versículos 24 al 27. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido ahí también. Y vemos a Cornelio invitando a sus amigos y familiares a escuchar la palabra de Dios. Cornelio, durante los 2 días que les llevó a sus mensajeros llegar a Jope, descansar uno con Pedro, y un día más de viaje de Jope a Cesarea, estuvo hablando de la visión con muchos de sus parientes y amigos, y estimando que Pedro vendría, llena su casa de todos ellos para cuando Pedro llegue ahí a este lugar. Y queridos hermanos, no solamente hemos visto la condición de Cornelio, porque ilustra nuestra condición y la necesidad de buscar a Dios. Y no solamente hemos visto la actuación de Cornelio, con todas estas características que hemos descrito. Pero el punto número 3, vemos la disposición de Pedro, porque la disposición de Pedro nos enseña la disposición que todo creyente debe de tener. Aquí está Cornelio, alguien que necesita el Evangelio, pero de este otro lado tenemos al apóstol Pedro, un recurso en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Y este principio de concurrencia que Dios tiene en su soberanía para que los eventos entonces ocurran y se predique su palabra. Pero este punto número 3 nos habla de la disposición de Pedro, porque nos enseña la disposición que usted como creyente, que conoce ya el Evangelio, debe de tener para estar disponible a lo que Dios quiera para llevar la palabra de Dios. Y lo primero que está haciendo Pedro es orando por esto. Dice el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es importante entender la necesidad de esta visión en el apóstol Pedro, ya que los judíos no tenían nada de compañerismo con los gentiles. Ellos habían entendido que por haber copiado la idolatría de las demás naciones, Dios los había llevado cautivos a Babilonia, y cuando Dios los regresó, Nehemías se encargó de dejarles bien claro que dejaran la idolatría y que no debían mezclarse también con los gentiles. La visión muestra todo tipo de animales cuadrúpedos y, por cierto, catalogados algunos como inmundos para los judíos bajo la ley allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Y la visión muestra esto. Los apóstoles habían sido enseñados en esto, y esa es la razón por la cual Pedro rechaza el comer. También habían visto al Señor Jesús decir que el que había sido enviado a salvar a las ovejas perdidas de Israel, y también allá en Mateo 15:26 vemos a Jesús diciéndoles: por camino de gentiles no vayáis. Pero Dios le dice a Pedro después, en este momento: lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y al repetirlo 3 veces, Pedro entiende la veracidad de la visión que Dios le está enviando. Y entonces vemos a un hombre necesitado de la palabra de Dios y a un recurso disponible, ambos orando, uno para recibir el mensaje y el otro para dar el mensaje de salvación. Y Pedro fue obediente también al llamado para compartir. A lo mejor usted está listo para compartir la palabra de Dios, pero Dios le está llamando el día de hoy a que sea obediente para compartir el Evangelio. Dice: mientras Pedro, versículo 17, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vemos también a un hombre obediente. Es claro que es el Espíritu Santo el que está guiando ambas partes, no solo a Cornelio y a sus mensajeros, sino a Pedro también. Pedro relaciona la visión con el mensaje de parte de Cornelio, el ángel de Dios, el Espíritu de Dios y la expectativa de un gentil por escuchar el Evangelio. Le dan a Pedro la autorización para ir a ver a Cornelio. Y no solamente
fue obediente Pedro, sino también compartió el plan de salvación. No solamente estuvo listo y disponible, no solamente fue obediente, sino que también fue y compartió el mensaje de la salvación. Entonces Pedro, dice el versículo 34, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, aunque Dios estaba con él. Dice el versículo 39 del capítulo 10: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, hace muchos años platicaban tres mujeres en el patio de una casa. Hablaban de Dios y de cómo Él las había salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo gozaban ahora de paz, de cómo Él contestaba sus oraciones y de lo maravilloso que era el Señor Jesús para sus vidas. Tan embelesadas estaban en la plática, contándose de Dios y de su Salvador, que no se dieron cuenta de que un hombre se aproximaba más y más hasta poder oír lo que ellas estaban diciendo. Él vio que estas mujeres tenían algo que él no tenía, algo que no había sabido ni experimentado. Jamás olvidó lo que había oído. Abandonó desde ese día sus malas compañías de gente impía y decidió buscar aquello que esas mujeres poseían. Ese hombre era Juan Bunyan, que más tarde llegó a ser el autor del famoso libro El progreso del peregrino en 1678. Interesante porque ¿quiénes eran aquellas mujeres? Nadie sabe sus nombres. Simplemente eran mujeres cristianas compartiendo acerca de su Salvador y de la fe en su Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, la disponibilidad de las personas para hablar de Jesucristo es muy importante para la salvación de otras personas. Y usted y yo debemos estar disponibles como recursos en las manos del Señor. Quiero llevarlos a un punto número 4. Los resultados en la vida de Cornelio nos hablan de los resultados que todo hombre puede tener. Los resultados en la vida de Cornelio son importantes porque son los resultados que usted en esta mañana puede obtener. Dice el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Mire, es importante este punto número 4 porque los resultados en la vida de Cornelio nos hablan de los resultados que usted también puede recibir en esta mañana, escuchando con atención el mensaje de Dios, porque dice el versículo 33: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y hoy en esta mañana yo sé que usted está teniendo disposición para escuchar el Evangelio, así como en aquel tiempo. Y no solamente escuchando con atención, sino recibiendo a Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, porque en aquel tiempo recibieron al Salvador, y usted también en esta mañana puede recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hoy en esta mañana oro que usted también, que no le conoce, que no ha sido salvo, venga a los pies de Jesucristo. Y también bautizándose en el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Queridos hermanos, el Evangelio de la salvación es importante en esta mañana. Y si usted no le conoce como su Señor y Salvador, hoy en esta mañana usted puede venir a sus pies entregándole su vida a Jesucristo. Porque hoy hemos aprendido que es importante ser una persona piadosa. Sí. Hemos aprendido que es importante ser una persona temerosa de Dios. Sí. Hemos aprendido que es importante ser una persona que ora. Sí. Pero también hemos aprendido que estas cosas no son suficientes para ir al cielo. Hemos aprendido que Dios escucha las oraciones de aquellos que le buscan con un corazón sincero. Hemos aprendido que aún los más rectos a los ojos de los hombres deben escuchar el plan de salvación. Deben arrepentirse de sus pecados. Deben recibir a Jesucristo. Y deben bautizarse. Y deben bautizarse también. Entonces hemos aprendido estas cosas. Cornelio dijo: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y oro que esa sea la disposición de usted que me está escuchando. ¿Es esta su disposición en esta mañana? Quiera Dios que sí, que usted esté dispuesto a hacer todo lo que Dios le ha mandado, siguiendo el ejemplo descrito aquí en la vida de Cornelio. Pedro le dijo: Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre. Querida amigo, amiga, que no ha sido salvo, venga a los pies de Jesucristo hoy. Cornelio escuchó a Pedro y obedeció el Evangelio. Cornelio entendió que era un pecador y entendió la necesidad del arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Lo entiende usted también. Yo sé que lo entiende. Cornelio entendió la necesidad de creer en Jesucristo, pero yo quisiera recordarle a usted lo que significa ser un pecador. Dice la Biblia en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Creer en Jesucristo significa depositar toda nuestra confianza en Él. La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy en esta mañana, alma necesitada que escucha su palabra, venga al Señor. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, este es el día de salvación para usted. La Biblia dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Venga hoy a Jesucristo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy en esta mañana, usted puede ser ese Cornelio que necesita venir a los pies de Jesucristo. Pero usted también puede ser ese recurso en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Hoy en esta mañana usted puede tomar esta bendición también. Y a todos aquellos que Dios ha preparado en esta mañana para arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo, para obtener el perdón y recibirle en su corazón. Yo quisiera que oráramos en esta mañana pidiendo por lo menos estas 3 cosas: que usted haya entendido su necesidad de venir a los pies de Jesucristo. Número 2, que venga en arrepentimiento por sus pecados, porque usted entiende que no le conoce. Y número 3, que le reciba ahí en su corazón. Lo invito a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Oramos para que tu Espíritu Santo se mueva libremente en cada una de las casas en donde hay una conexión vía remota para con este sermón. Y que tu palabra, Señor, haya fluido a través de cada una de las familias. Y tu Santo Espíritu traiga la convicción de pecado en aquellos que no te conocen. Padre Celestial, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, hoy, Señor Jesús, te ruego que hables a su corazón. Y usted, alma necesitada, ábrale la puerta de su corazón a Jesucristo y diga: Señor Jesús, soy un pecador, perdóname. Entro en arrepentimiento contigo y bendigo tu santo nombre. Amén. Hermanos, damos gracias en esta mañana preciosa por esta gran oportunidad de compartir el Evangelio con ustedes. Si usted es un creyente ya de mucho tiempo, usted en esta mañana se identificó también con Pedro para llevar el Evangelio, para estar listo, para estar orando. Quiera Dios que esta preciosa iglesia a la cual usted pertenece siga siendo de bendición como lo fue para nosotros, y siga siendo de gran bendición el seguir creciendo a través de llevar el Evangelio, como lo hizo también Pedro, el apóstol Pedro. Dios les bendiga. Gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias por el
testimonio que el Señor nos permitió dar acerca de este grupo de hermanas que Dios las envió con un propósito de impactar nuestra iglesia. Así también sean impactadas las demás personas a través de cada uno de ustedes allá en su tierra, en El Salvador. Dios les bendiga abundantemente. Les amamos en Cristo Jesús. Amén. Primera vez escuchaste tú el mensaje que te puede dar la luz. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te como nadie te amó y nadie te amará como Él te ama hoy. Comprender los deseos de tu corazón. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda.